Continuando con la forma para ingresar pozos al modelo de Modflow, en el video anterior habíamos visto la forma manual para hacer este tipo de procedimiento, pero esta forma se convierte algo poco efectiva cuando estamos trabajando en acuíferos bastante grandes que pues tienen más de uno o dos pozos y que necesita, por ejemplo, 100, 200 pozos. Entonces, para eso, y necesitamos, primero que todo, hacer una base de datos, ya sea en Excel o en un procesador de texto que permita ya sea exportar en formato separado por comas o en formato de texto. Para eso entonces vamos a tener las siguientes columnas en la que vamos a tener el nombre del pozo, que será la forma como lo vamos a identificar, las coordenadas X, las coordenadas Y, la elevación del pozo, y en la elevación vamos a hablar de la boca del pozo. También vamos a tener el fondo del pozo, Aquí también vamos a poner pues un nombre si queremos ponerle a las rejillas, o la rejilla, en este caso solamente una rejilla. La elevación de la parte superior de la rejilla, la elevación de la parte inferior de la rejilla, y en las fechas de inicio de bombeo y de final de bombeo. Estas fechas van de acuerdo al año en el que se dio en inicio al modelo conceptual cuando se hizo en Modflow. Entonces, si tenemos que el primer año fue la fecha de inicio del modelo fue el 30 de julio del 2000, pues esa misma fecha es la que debemos poner acá. Y ya la fecha final de bombeo es pues una fecha futura hasta donde queremos hacer el modelo, o pues que nos permita tener el año que nos interesa dentro de ese rango de tiempo que hay entre estas dos fechas. Y por último, entonces el pumping rate en metros cúbicos día. Ya se explicó en el video anterior que si el número tiene un valor negativo es un pozo de extracción, y si tiene un valor positivo es un pozo de inyección. Entonces, en este caso tenemos una base de datos con 472 pozos, con pues, toda la información que nos pide Modflow. Lo que vamos a hacer es guardar el archivo y lo podemos hacer ya sea en formato XLS, Modflow lee ese tipo de formato, o formato CSV. Voy a ponerlo en CSV. Lo importante del CSV es seleccionar este que es delimitado por comas y no estos otros que son para Macintosh y sistema y MS2, o el delimitado por comas UTF-8. El que sí funciona es el que dice delimitado por comas nada más. Decimos guardar. Aquí pues me dice que solamente permite guardar una hoja en ese formato. Pues le voy a decir aceptar, que es la que me interesa, es esta. Y ahora venimos a Modflow. Aquí estoy ya en la parte de la malla numérica. Lo que voy a hacer es importar un nuevo documento, un nuevo archivo aquí a la ventana de datos. Para eso pues podemos decirle en archivo importar data o control D. En el tipo de información que vamos a ingresar va a ser una información de pozos. Buscamos el archivo correspondiente
Le decimos abrir, siguiente. Acá ese error me salió porque tenía abierto el documento. Ya le doy siguiente. Aquí pues ya lo tenía configurado, le decía que el delimitador eran las comas. Aquí pues también podemos seleccionar que sea un tabulador, un espacio, un slash o otro y pues lo ponemos acá. Acá le decimos que la primera fila de la columna es el nombre de la columna. Si lo desactivamos, lo que hace es que nos crea una nueva fila y estos datos de la primera fila nos va a generar ruido cuando la vayamos a continuar con la información. Entonces aquí tenemos automáticamente, como lo teníamos organizado de la forma como la pide específicamente Modflow, pues no vamos a tener mucho problema para los siguientes pasos. Aquí solamente es una revisión de que estén todos los datos. Damos en siguiente. Y aquí pues seleccionamos el formato de la información vertical en el documento que tenemos. Entonces puede ser por elevación o por profundidades medidas. En este caso yo la tengo por elevación porque todo está en referencia al nivel del mar. El tiempo, si es absoluto o relativo, el tiempo va a ser absoluto. Y en esta parte podemos decirle que vamos a ingresar solamente información de las cabezas de los pozos con un identificador, las coordenadas en XY, la elevación del pozo y la profundidad. O seleccionamos en esta y le decimos que también tenemos información de las rejillas y también podríamos decirle que también tenemos un cronograma de bombeo. Aquí también se le puede agregar si tenemos puntos de observación, si son cabezas observadas o concentraciones observadas, o si solamente tenemos la parte alta de los pozos. En este caso, como la base de datos que tengo tiene hasta el cronograma de bombeo, lo voy a dejar hasta ahí. Doy en siguiente. Aquí pues el sistema de coordenadas, nada más revisar que sea el mismo en el que está el proyecto. Y aquí tenemos una ventana con tres pestañas. En la primera, lo que nos está pidiendo es en cuál columna del documento tengo lo que sería el identificador del pozo. Entonces, si yo despliego acá, me aparecen todas las columnas que habían en el documento. Lo que hago es seleccionar well name, que era el identificador. Aquí la unidad de la categoría, si tiene algo, pues realmente solamente texto. Las coordenadas en X, pues ya están. Aquí aparece esto automático, simplemente porque el documento de Excel se hizo ya con el formato que pide por defecto Modflow en cuanto al nombre de las columnas. Pero se puede cambiar el formato y lo único que se hace es seleccionar desplegando estos botones cuál es la columna que corresponde a lo que nos está pidiendo. Hay que revisar muy bien que las categorías, las unidades de la categoría sean pues en las que nos interesan que sean. En este caso todas son de elevaciones y distancias. Entonces longitud en unidades de metros sin ningún factor de multiplicador y el tipo de datos numérico. Ya teniendo esto, nos pasamos a la información de las pantallas. Es exactamente lo mismo, nos pregunta cuál es la columna que dice el identificador, la parte superior de la pantalla, de la rejilla y la parte del fondo de la rejilla, el tipo de unidad, la unidad como tal, si tiene algún factor multiplicador y el tipo de dato. Luego, en el esquema de
bombeos, en el cronograma de bombeos, la misma información. Aquí lo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la fecha de inicio del bombeo va a ser una fecha, porque así lo tenemos en el documento de Excel. Voy a abrir ese documento y aquí lo vemos que está en formato fecha, y ese formato está en formato de español Estados Unidos, o sea que primero está el mes, luego el día y luego el año. Entonces le decimos que es tipo fecha, que la unidad de la categoría será tiempo y aquí será en días la unidad. Y hacemos lo mismo para la fecha final. Ya teniendo esto configurado, aquí tenemos que la rata del bombeo no tiene ninguna ubicación. Entonces lo que hacemos es seleccionar, decimos que es pumping rate, que la unidad de la categoría es pumping rate, y las unidades metros cúbicos día con un tipo de dato numérico. Damos siguiente y aquí nos aparece una revisión que hace el software, que si tenemos algún error pues nos lo dirá. En el caso de cabezas estamos bien, en las rejillas también y en el cronograma también. Sin embargo, pues nosotros podemos decirle que no importe las filas que tienen algún problema o alguna alerta. Damos en finalizar y aquí nos aparece nuestro archivo de pozos, que si lo activamos nos va a mostrar, son todos estos los pozos que acabo de importar. Entonces vamos a incluirlos dentro de las condiciones de frontera. Para eso sigo acá en la malla numérica, le digo que quiero asignar en el toolbox tengo seleccionado pozos, le digo que los voy a asignar, pero esta vez usando datos de un objeto. Se nos abre la ventana que vimos en el video anterior y lo único que cambia es que vamos a seleccionar el archivo que importamos y le damos a la flechita azul y ahí ya vienen todos los pozos que tenía la hoja de cálculo, cada uno con su información de las rejillas y su cronograma de bombeo. Entonces si vemos, cada pozo tiene una variación en la información que tiene. Aquí damos OK y vamos a correr el modelo. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos el mapa de las cabezas. En este caso nos está mostrando el archivo anterior del pozo, lo voy a eliminar, el que hicimos manual, para que nos muestre los pozos que introdujimos automáticamente. Vamos a ver el water table. Aquí tenemos el water table y en este caso, como son bastantes los pozos en un periodo de tiempo grande, entonces vamos a ver aquí con este visualizador cómo es la evolución de esta zona, que es la que está llena de los pozos. Voy a hacerle clic rápidamente
y vemos cómo se empieza a mover, generando un cambio en la zona. Como esta línea de 1100 metros sobre el nivel del mar se extendió y esta de 1120 bajó cuando antes estaba aquí cerca. Esto quiere decir que hubo un abatimiento en esta zona del acuífero. Y para eso tenemos también la opción de ver el mapa del drawdown, en donde nos dice cuántos metros desciende el nivel de agua en qué zona. Entonces aquí vemos que si nos vamos a las condiciones iniciales, aquí tuvo un descenso de aproximadamente 10 metros, por acá de 25, por acá de 5. Ahora si vamos avanzando en el tiempo, vamos a ver que en un tiempo determinado aquí ya se aumentó a 15, aquí a 10 y esta de 25 se empezó a extender. Aquí la de 15 se hizo más grande, la de 10 ya se empezó a desplazar más, hasta terminar toda esta parte con un descenso de 20 metros, acá unas hasta de 50, 60, 30. Y de esa forma pues tenemos el modelo con pozos de inyección, con pozos de extracción. Aquí estamos viendo el segundo nivel de la segunda zona del modelo. Podemos ver también los descensos. Y solamente para finalizar, pues quiero mostrarles cómo se vería el modelo en 3 dimensiones, pero sobre todo los pozos, que fue lo que acabamos de ingresar. Entonces acá vemos los pozos. Voy a quitar el mapa de los abatimientos para tener solamente los pozos. Y aquí podemos ver cómo se ven cada uno de los pozos vistos en el visualizador 3D de Modflow.